Siendo las 7:41 de este jueves 16 de marzo de este año 2023. Es el momento en esta ronda de comentarios de hoy dar los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Señores, se ha hablado de alianza, han hablado de alianza y le han enviado un mensaje al Partido de la Liberación Dominicana, pero al parecer el mensaje ha sido truncado, no ha llegado o simple y sencillamente se ha levantado un escudo. Radamés Jiménez ha señalado que es necesario, es indispensable un acuerdo político para que la oposición pueda remontar y lograr competir con el partido de gobierno y preservar o aumentar los espacios de poder que actualmente tiene. Tiene alcaldías, tiene directores, tiene vocales, tiene regidores, tiene diputados, tiene senadores. Y cuando se analiza así objetivamente, hay que dar la razón a Radamés Jiménez, que es un político bastante avesado, es un peso pesado de la Fuerza del Pueblo, segunda persona al mando en el partido Fuerza del Pueblo, que ha bautizado nuestro querido aquí amigo Nayib Chaede como FUPU, y lo que ha dicho, lo ha dicho en base a la realidad, a la experiencia y a los números que maneja. Radamés Jiménez no inventa. Ahora bien, lo cierto es eso. Y no solamente la actual coyuntura política. La oposición por sí sola, de manera independiente, no está en condiciones de enfrentar al partido de gobierno. No solo por el peso específico de la estructura del Partido Revolucionario Moderno, que hay que decir, todavía le hace falta un pequeño trayecto para terminar de quizá estructurarse, cuajar, porque es un partido relativamente nuevo, sino además de que logró el poder, alcanzó el poder y eso por sí mismo le da un empuje, tiene de su lado las figuras que ocupan posiciones de relevancia en el gobierno, tiene a un presidente de la República, tiene a sus ministros y tiene autoridades en toda la geografía nacional. Y sobre todo, como decía Joaquín Balaguer, tiene todo un presupuesto que sin necesariamente corromperse, solamente haciendo los trabajos que tienen que hacer, le da por sí mismo un peso específico que es difícil de vencer. Es decir, que independientemente de las condiciones objetivas del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, que al día de hoy son buenas, se pueden superar, se pueden mejorar, deben de hecho continuar su estructuración, su fortalecimiento, resolviendo pequeñas aún incongruencias y disputas internas. Ahora, tiene un posicionamiento que al día de hoy, tal y como reconoce Radamés Jiménez, hace que la oposición se vea y se sienta disminuida. Y no solamente, reitero, históricamente lo podemos mirar. Joaquín Balaguer en el poder, el PRD en la oposición, que era una maquinaria enorme, no fue en reiteradas ocasiones capaz de destronar el liderazgo del Partido Reformista y el de Joaquín Balaguer. Y con un PLD también, con una estructura, con una ideología, con una cohesión en aquellos momentos. Después llega el PLD al poder y lo que hizo cada vez fue fortalecerse más, crecer más, hasta el punto que se consumió a varios partidos del sistema, al Partido Reformista y otras fuerzas políticas más. Llegó a un punto de ser el partido hegemónico del país, con una maquinaria que realmente había que decir que era indestructible. Solamente la división que se produjo en las elecciones anteriores, sumado a otros factores del azar que coincidieron, fueron capaces de sacar a ese partido del poder. Bueno, pues en las actuales circunstancias, reitero, hay que darle la razón a Radamés Jiménez, y Radamés Jiménez lo está diciendo desde la realidad de las encuestas, desde la realidad de la estructuración de sus cuadros a nivel nacional. Señores, en el país hay aproximadamente 17,000 colegios electorales que se aglutinan en diferentes recintos electorales. Tan solo armar
un colegio electoral, sabe todo aquel que ha trabajado en política lo difícil que es tener un delegado formado, capaz de defender el voto en cada uno de esos colegios electorales. Es difícil. Participar en la conformación de esos colegios electorales, tener ese activismo, conformar los equipos en torno a esos colegios electorales, a esos recintos electorales, de por sí es un reto para cualquier partido del sistema, mucho más a partidos que están con un desarrollo incipiente, a pesar de que algunos de sus líderes tienen una destacada participación. Y esa realidad la sabe Radamés Jiménez. Ahora bien, lanzó el mensaje, pero cayó en el vacío. El Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que, a pesar de que se quiera negar, sufre, como hemos dicho aquí de forma reiterada, una hemorragia por la falta de expectativas de alcanzar el poder. Una hemorragia que se produce porque el candidato presidencial aún no ha aprendido, no ha arrancado, como decíamos, que acelera, no arranca ni avanza. Un antimuerto político ha generado, aunque quieran buscar explicaciones en compras, como decía nuestro querido compañero aquí, la realidad es lo que decían nuestro compañero Khalil, refiriendo una declaración de un dirigente que actualmente milita en el Partido de la Liberación Dominicana. Es un sentimiento de inconformidad que existe. Miembro del Comité Central y danilista de pura cepa. Es una gran inconformidad que existe, sumada a otros factores, sobre todo la falta de expectativas de alcanzar el poder a corto plazo. Está divorciada esa dirigencia nacional con las expectativas que tienen y los deseos que tienen los aspirantes locales, que saben que Radamés Jiménez tiene razón, que sin una alianza no es posible mantener las posiciones que actualmente tienen. Y ellos van a jugar a su propia sobrevivencia, como están también jugando esa alta dirección a su propia sobrevivencia. Y esa es la realidad. Cada uno está velando por sus intereses. La única diferencia es que el que está en la cabeza es el que toma las decisiones y el que está abajo solamente aguanta. Y como quieren mantenerse en el poder esos alcaldes, esos regidores, esos vocales, esos directores, esos senadores, esos diputados, lo que están es jugando a la sobrevivencia y están migrando a un espacio en el que sí puedan asegurar continuar en su posición. No es otra cosa lo que está pasando. Ahora bien, desde la alta dirección no es posible ni será posible una alianza. ¿Por qué una alianza? Tal y como ha dicho la dirección del PLD. Una alianza implica reconocer que Leonel Fernández tenía razón al momento de irse del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que no está en disposición de reconocer Danilo Medina, ni Mariotti, ni ninguno de los elementos que integran la llamada OTAN en el Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, que sería apostar a la misma extinción del Partido de la Liberación Dominicana si alcanzaran algún tipo de alianza. En eso tiene razón la OTAN, aunque contravenga los intereses de las bases, los intereses de los altos, de los que ocupan posiciones selectivas en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es que si llegaran a una alianza, la fuerza del pueblo se consumiría al Partido de la Liberación Dominicana, y eso es una realidad que conoce esa OTAN, porque son buenos estrategas. Precisamente por eso, por esas razones, a pesar de que la única forma que tendría la oposición política de fortalecerse y tener al menos una participación medianamente exitosa para competir con el partido de gobierno, la realidad es que al día de hoy esa alianza es imposible, porque contraviene a los intereses de las dos principales fuerzas políticas que están actualmente en la oposición y que lamentablemente se mantendrán en la oposición. Llévatelo, Cundo.